Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Vamos a esperar un momentito a que Leti se conecte. Nada más que conectes tu micrófono, Leti, por favor. ¿Estás desconectada? Y bueno, pues adelante, Leti, buenos días. Buenos días, perdón, buenos días. Sí, pues Ya. ayer estamos con el capítulo 8, el viaje de retorno. Iniciamos la sección sexta, el tesoro de Dios. Y estamos viendo que Jesús dice, somos la voluntad unida de la filiación en cuya plenitud es para todos. O sea que ¿qué es lo que estamos haciendo a través de escuchar la voz que habla por Dios? Es precisamente al otorgar perdón, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo a hacer una jornada de regreso juntos, donde vamos congregando a nuestros hermanos. Y cada vez que un hermano va aceptando la verdad, está aumentando nuestra fuerza. Y esa misma fuerza seguimos ofreciéndola a todos los demás para que todos ellos puedan también superar su debilidad y añadir su fuerza a esta afiliación. ¿Por qué? Porque solamente cuando toda la afiliación esté reunida es como daremos el paso, bueno, más bien Dios dará el paso para que, ahora sí que para meternos a sus brazos. O sea, estamos básicamente haciendo este viaje de retorno hacia la verdad. Y también decía ayer Jesús que el mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus santos hijos. Pero si nosotros ponemos la atención en el mundo, pues en ese momento quedamos hipnotizados y entonces dejamos de percibir su presencia. Por lo tanto, también dice que en ese momento estamos como tratando de seguir dos caminos distintos y la verdad es que solo uno de ellos nos puede conducir hasta Dios. Jesús también ha dicho que vino a decirnos que no es a nosotros a quien corresponde decidir cuál de estos caminos es la verdad. Si lo fuese, si tuviéramos la capacidad para poder discernir, bueno, o decidir, pues ya nos hubiéramos destruido desde hace mucho tiempo porque, o sea, hemos estado siguiendo el camino equivocado. Pero, gracias a Dios, como es algo que no existe, es algo que no es real, pues es una señal de que la voluntad de Dios nos ha salvado. ¿Por qué? Nos ha salvado de la imagen que hemos creado acerca de nosotros mismos, de ser un cuerpo mortal. Y lo va a explicar muy, muy bien aquí, si no es es en el manual del maestro, porque habla de que al tener una creencia de que somos un cuerpo, pues entonces desde ahí ya estamos en el sentido equivocado. Dios nos ha salvado de la ilusión de nosotros mismos y Dios nos ha salvado para nosotros mismos, o sea, haciéndonos conocer nuestra propia realidad. La verdad, la única, la verdadera, la que no puede cambiar y la que es infinita. Adelante, Leti, te escuchamos a partir del 3. Glorifiquemos a aquel que el mundo niega, pues el mundo no tiene poder alguno sobre su reino. Nadie que Dios haya creado puede encontrar dicha en nada excepto en lo eterno, no porque se le prive de todo lo demás, sino porque nada más es digno de él. Lo que Dios y sus hijos crean es eterno, y en esto, y solo en esto, radica su dicha. Bueno, es que aquí a mí me parece muy claro, o sea, demos gloria a Dios, aunque el mundo lo niegue. ¿Por qué? Porque el mundo no es real, es una simple ilusión. Por eso el mundo no puede tener ningún poder alguno sobre el reino de Dios. O sea, son solamente ilusiones. Por eso nadie que Dios haya creado puede encontrar dicha en nada excepto en lo eterno. Porque vamos a cambiarlo.
cualquiera que Dios haya creado solamente va a encontrar dicha en lo eterno. ¿Por qué? Porque es lo único real, ¿sí? Y no es porque se le prive todo lo demás. Pues, ¿de qué se te está privando? No se te está privando de nada, porque todo lo demás es la nada, es la ilusión. Entonces, por eso, nada que sea nada es digno del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las ilusiones no pueden hacer feliz al Hijo de Dios, porque nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al corazón de Dios, donde es lo único que es real. Por eso, lo que Dios y sus hijos crean es eterno, lo que sí es real. Y en esto y solo en esto radica su dicha. O sea, a lo mejor en este párrafo parece estar como escondida, pareciera que no se entiende, pero es que está muy claro. Lo que no es real no puede brindarle dicha al Hijo de Dios, ¿verdad, Leti? Pues sí, o sea, ¿cómo es posible que te pudiera hacer dichoso aquello que no es verdad, ¿verdad? O sea, es muy lógico, pero lo que no es lógico es que lo que vivimos en este mundo y que creemos que nos hace feliz no sea verdad. Ese es el problema. Porque pues, en un sueño, cuando estás soñando en la noche, pues sueñas algo que te hace feliz y todo, y cuando te despiertas, pues ves que no es nada, ¿no? Y si estuviste, sí, feliz en ese sueño, pero cuando te despiertas, pues ya no tienes el mismo sentimiento porque no tienes lo que tenías en el sueño. Entonces es la nada. La dicha o la felicidad que tenemos en este mundo es igual, es momentánea. Y cuando uno despierta, pues se va a dar cuenta que eso no es lo que nos hace feliz. ¿Por qué? Pues simplemente porque no conocemos la dicha de Dios. Es nada más eso, ¿no? Entonces, ¿con qué la identificamos? Con lo mejor que nos haya pasado en este mundo. Sin embargo, pues sabemos ya que esto es ilusión solamente, ¿no? Efectivamente. Pues continuamos, Leti, por favor. Escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor. Si bien no había entendido en su momento la falta de valor de las mismas, le daba vergüenza volver a su padre porque pensaba que lo había herido. Mas cuando regresó a casa, su padre lo recibió jubilosamente, toda vez que el hijo en sí era su tesoro. El padre no quería nada más. Ah, qué bonita reinterpretación. Bueno, todos conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Pero aquí Jesús nos está diciendo, escucha la parábola del hijo pródigo, pero dice, escucha lo que quiere decir realmente, ¿no? Y entonces, y aprende cuál es el tesoro de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros somos el tesoro de Dios. Por lo tanto, también es tuyo. ¿Por qué? Porque cualquier hermano que veas, exactamente también es el tesoro de Dios. Entonces, ¿por qué andar separándonos de nuestros hermanos si todos somos el tesoro de Dios? Entonces, por eso está hablando, nos dice, entiende cuál es la parábola, escúchala, escucha lo que quise decir realmente. Y a lo mejor simplemente esto es lo que dijo Jesús, pero pues los escribas de ese tiempo le añadieron más cosas, pero la verdad es que eso es muy simple entenderlo. Dice, el hijo de un padre amoroso abandonó su hogar, pero está haciendo énfasis de que el padre es amoroso y no está hablando de otro hijo, porque en la parábola dice que este era un padre que tenía dos hijos y uno de ellos, o sea, en la Biblia dice que eran dos hijos y que uno de ellos le pidió ¿cómo se llama? Toda su herencia por adelantado, porque tenía que hacer su vida. Y el padre se lo da, ¿no? Pero el otro hijo que se queda le empieza a echar pullas al padre, que porque le hace eso. Y bueno, aquí, en esta parábola, no aparece ese segundo hijo, ¿sí? Que bien podríamos reinterpretarlo como el ego reclamando, ¿no? Pero aquí no aparece ese segundo hijo, nada más es el asunto entre el padre y su hijo. El padre amoroso
simplemente escucha a su hijo que si quiere abandonar su hogar y cuando el hijo se va, resulta que había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Al momento que dejamos el cielo, ¿sí? Toda nuestra fortuna, que era inmortalidad, dicha plena, paz eterna, conocimiento absoluto, todo esto se perdió, ¿sí? A cambio de cosas sin valor, como es lo que tenemos en ese mundo, que todo tiende a desaparecer, todo tiende a degradarse y a cambiar. Además, cualquier cosa en este mundo, todo cambia, entonces deja de tener un valor. Y entonces, en su momento no había entendido la falta de valor de las mismas, o sea, le pareció que había sido una buena lección y, sorpresa, aquí que nos encontramos con que no nos encontramos con nada, porque finalmente todo cambia. Y al hijo le daba vergüenza volver a ver a su padre porque pensaba que lo había herido. Bueno, aquí nosotros no solamente, o sea, le da vergüenza nos da vergüenza ver a nuestro padre, no solamente porque creemos que lo hemos herido, sino además pensamos de manera distorsionada que ahora ya no nos ama y que busca vengarse. Y esa es la historia más lamentable, porque de ahí la invención del infierno, la invención del purgatorio, la invención de los mandamientos, tan triste de esto, de que nos hace creer que Dios es un ser vengativo. Pero resulta que cuando regresó a casa, totalmente contrario a sus creencias, simplemente el padre lo recibe jubilosamente toda vez que el hijo en sí era su tesoro. Entonces, esto es exactamente lo mismo que nos va a pasar a nosotros, porque nosotros, aun cuando seguimos pensando, digo, a lo mejor ahorita conscientemente decimos, ay no, ¿cómo crees que el Padre nos va a castigar? Pero en el fondo, muy, muy en el fondo, como nos estamos negando a aceptar la verdad, todavía seguimos pensando que Dios nos quiere castigar y que Dios ahora sí que está esperando la vuelta para darnos una paliza, pero finalmente vamos todos a regresar a casa para encontrarnos con que no es cierto esto que nos ha dicho el ego y que realmente nos está esperando con los brazos abiertos porque somos su tesoro. ¿Cómo no vamos a ser su tesoro si somos una extensión de Él mismo? Por eso el Padre no quería nada más que la presencia de su Hijo en Él nuevamente, porque pues es una extensión del amor. Y como Dios no puede dejar de extenderse a sí mismo, o sea, no puede dejar de extender el amor, pues por eso necesita a su Hijo, para seguirle compartiendo su amor. Entonces, esa forma de ver la historia del Hijo pródigo, obviamente nos da una nueva reinterpretación de lo que realmente nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. Estamos creyendo en falsedades. Y simplemente cuando regresemos nos vamos a dar cuenta que todo fue mentira. Adelante, Leti. Te escucho. Pues sí, nada más nos está enseñando que no hay que tener culpa. Por nuestra distorsión tenemos culpa de todo lo que ha pasado, a veces hasta inconscientemente, ¿no? Sentimos culpa por haber ofendido a Dios y ni siquiera sabemos cómo lo ofendimos. Entonces, pues esta parábola nos enseña que no hay que tener culpa por lo que haya sido, porque de todos modos es una ilusión. El Hijo de Dios sigue siendo tal como fue creado y el Padre pues sigue amando a su Hijo de la misma manera. Exactamente, no ha habido ningún cambio. Esa es la gran cosa. No ha cambiado para nada el amor de Dios, sigue siendo infinito y eterno para su Hijo. Y ese es cuando decimos, oye, el cielo no cambia. Sí, no cambia. Oye, qué aburrido. No, para nada. Para nada. Es un mundo de dicha, de paz y de absoluta bonanza. O sea, ¿por qué habría de ser aburrido el cielo cuando finalmente el poder de la creación completito está allí? No puede ser nada de aburrido, ¿verdad? Entonces, eso nos permite pensar de una manera distinta. Y bueno, pues vámonos ahora con la lectura del manual para el maestro. Estamos en la pregunta 22. ¿Qué relación existe entre la expiación y la curación?
Y ayer vimos que Jesús nos decía que no hay ninguna diferencia, son exactamente lo mismo. Expiación y curación son sinónimos. Que no hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación. O sea, no hay grados de dificultad para la expiación. Para la expiación no existe nada que sea difícil porque simplemente contempla la verdad de Dios tal como es, y entonces al restablecer la verdad, cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, cualquier problema es resuelto porque la expiación nos da a entender que nada de esto existe. Sea problema, circunstancia o enfermedad. Por eso dice que la idea de una expiación parcial no tiene sentido. O sea, es que la expiación va a curar todo, todo absolutamente. Por eso que es imposible, así como es imposible que no se cure todo, también es imposible que existan burbujas en el cielo donde exista el dolor, exista el miedo, exista el purgatorio, exista el infierno. O sea, el amor es uno siempre y en todo lugar. Así que basta con que aceptemos la expiación para que nos curemos. Por eso dice, acepta la expiación y te curarás. Acepta su palabra y ya no habrá enfermedad. Acepta su palabra y todo milagro se habrá realizado. Perdonar es curar, acepta la dicha absoluta. Así que aquí el progreso del Maestro de Dios depende en cómo acepta esta verdad. Mas, sin embargo, dice que sin importar si le lleva tiempo, si lo acepta inmediatamente o si alcanza la visión la visión del Espíritu Santo inmediatamente, dice, no importa, o si te estás tardando, dice, no importa, solo el final es seguro. En cualquier momento a lo largo del camino, el Maestro de Dios alcanzará el entendimiento necesario de lo que significa la total inclusión. Así que es la voluntad de Dios, no tenemos que preocuparnos cuánto nos vamos a tardar. Adelante, Leti. Para que el Maestro de Dios progrese, necesita comprender que perdonar es curar. La idea que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema de pensamiento del ego. Dicho pensamiento le otorga autonomía al cuerpo, lo separa de la mente y mantiene intacta la idea del ataque. Si el cuerpo pudiese enfermar, la expiación sería imposible. Un cuerpo que pudiese ordenarle a la mente hacer lo que a él le place, podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. ¿Qué quedaría entonces que necesitase curación? Pues el cuerpo se habría enseñoreado de la mente. ¿Cómo podría entonces devolvérsele la mente al Espíritu Santo sin destruir el cuerpo? ¿Y quién querría la salvación a ese precio? Bueno, es que aquí está hablando de un estado mental en el que nosotros hemos creído, y aquí lo podemos notar de una manera tan clara que hasta decimos, caray, no, pues ¿cómo que el cuerpo es el Dios? ¿O cómo es que el cuerpo puede dominar la mente? Pues eso es lo que le estamos haciendo. O sea, por eso dice que para que el Maestro de Dios progrese, necesita comprender que perdonar es curar. Pero ¿dónde es el perdón? Es en la mente. Es en la mente, en sus pensamientos, en sus creencias. Y lo que necesita perdonar es sus creencias acerca de que hay algo afuera que tiene el poder de hacernos daño. O sea, la creencia en la magia. Y el cuerpo es algo que también está fuera de la mente, o sea que hay que entenderlo muy bien. El cuerpo también pertenece al mundo mágico del ego. O sea, ¿por qué? Porque es externo a la mente. Entonces, la idea de que el cuerpo puede enfermar es un concepto fundamental en el sistema del ego. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando vemos afuera creemos que es fuera del cuerpo y el Espíritu Santo nos está enseñando, no, date cuenta que el cuerpo es afuera, no es la mente. Entonces, aquí eso es muy interesante, muy importante entender que el cuerpo forma parte de la ilusión del ego. Por lo tanto, es lo que es externo y precisamente eso es lo que el ego, es el gran engaño del ego que al creer que nosotros somos un cuerpo, parece que el cuerpo es el que piensa por sí mismo y entonces viene la idea de separación, porque por eso aquí dice un cuerpo
parece que pudiese ordenar a la mente hacer lo que a él le place. O sea, el cuerpo, por ejemplo, todas esas enfermedades autoinmunes, como el cáncer, por decir un ejemplo, pareciera como si el cuerpo por sí mismo estuviera tomando la decisión de enfermarse, ¿sí? Y no es cierto. No es el cuerpo el que se enferma, es una orden mental que nosotros le hemos dado. Por eso es muy importante que el maestro entienda que siempre ha sido una decisión, la enfermedad es una decisión del maestro, de la persona, y que no es el cuerpo el que está dominado. De hecho, ya lo vimos en unas preguntas, 3 preguntas que tuvimos acerca de la enfermedad. Nos explica que es una decisión y lo vuelve aquí a tomar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede ordenarse a sí mismo porque no es una mente, ¿sí? Contrariamente a lo que dicen muchos estudios, que no, pues que hay diferentes cerebros en el cuerpo, y que el cerebro del estómago, el cerebro del corazón, el cerebro del intestino. No es cierto. El cuerpo no tiene cerebros y no se manda a sí mismo. Es la mente del maestro de Dios el que domina sobre sus pensamientos. Y si el maestro se enferma, como a todos nosotros nos ha ocurrido, pues entonces quiere decir que hemos tomado una decisión equivocada. Tenemos pensamientos de ataque que no hemos analizado. Por eso, aquí dice que la idea del cuerpo que se puede enfermar es que mantiene la idea del ataque intacta. Porque no se ha dado cuenta el maestro de Dios que se ha atacado a sí mismo. Por eso es muy importante que el maestro de Dios comprenda que para curar cualquier tipo de enfermedad, y no solamente la enfermedad física, por ejemplo, las deudas es un tipo de enfermedad, la falta de relaciones amorosas es un tipo de enfermedad también, el no tener el trabajo que uno quisiera realizar y que se siente esclavizado, eso es también una enfermedad. El sentirse, el tener, por ejemplo, que siempre se encuentre con personas que le dicen mentiras, eso también parte de la enfermedad. No es de que las personas estén enfermas, es la mente del que lo percibe la que necesita curación. Entonces, realmente, si el cuerpo se pudiera enfermar, entonces quiere decir que no se puede hacer nada. Y entonces el Espíritu Santo tendría que destruir el cuerpo para que pudiera salvar a la mente. Pero, bueno, obviamente que esto no es así, porque finalmente, ¿quién querría la salvación a este precio, no? O sea, es muy importante darnos cuenta que es la mente la que crea, la que fabrica la enfermedad. Sí, hoy vas a decir algo, Leti, adelante. Bueno, es que de repente, como lo dices, que es una decisión, podría ser un poco fuerte, porque siempre que nos dicen, estás enfermo porque tú quieres, en ese tono Ah, sí. de indiferencia, pues es muy fuerte para cualquiera que lo escuche de esa manera. O sea, nosotros a través de los pensamientos que tenemos, estamos generando una enfermedad en el cuerpo. No es una decisión consciente, definitivamente. No es Okay. que, bueno, pues tú decidiste estar así y ahora pues haz lo que quieras, ¿no? O sea, no es en ese sentido, sino que nosotros, precisamente por el sentimiento de culpa que está desde el principio de la separación, pues nos castigamos, ese sentimiento no es como a flor de piel, como ahorita decir, ay, pues hoy amaneció bonito el día, o no es ese sentimiento, sino está más profundo, pero siempre está latente. O sea, tan latente está esa culpa de la separación, como latente está también el hecho de la verdad, que somos hijos de Dios. Pero para nosotros en este mundo, con tantas cosas que hemos fabricado, pues se ha perdido ese sentimiento y por eso queda en lo profundo. O sea, nosotros tenemos culpa y por eso nos castigamos. Y eso es la enfermedad. Si yo tengo un pensamiento equivocado, y lo sé porque mi espíritu también me está diciendo que esté equivocado, mi primera intención es castigarme. O sea, tengo un error, tengo un pecado y el pecado merece castigo. Entonces,
que hacemos inconscientemente, nos castigamos. ¿Y qué es lo que creemos? Pues en el cuerpo. Entonces, ¿qué estamos castigando? Al cuerpo. Castigamos porque nos creemos culpables. Todas las enfermedades tienen esa raíz, todas, absolutamente. Desde una gripa, un dolor de cabeza, todas, hasta las más fatales, ¿no? Que como vemos, las que nos llevan a la muerte física. Pero pues aquí nos está diciendo, el cuerpo no es el que se enferma y comanda la mente, ¿no? Definitivamente. Porque entonces, pues entonces el cuerpo sería el Dios, ¿no? Así de sencillo. Exactamente. El cuerpo sería el Dios. Entonces, pues tenemos una distorsión en cuanto a cómo suceden las cosas. A pesar de que nosotros hayamos fabricado todo este mundo de ilusión, ni siquiera sabemos cómo funciona. ¿Por qué? Pues porque es una confusión total. Nuestras creencias nos confunden porque nunca han sido claras. Entonces, de eso es de lo que nos tenemos que dar cuenta. Todo lo que hemos aprendido en este mundo es confuso y nos provoca conflictos. Entonces, pues ahora nos dice, bueno, pues hay que entender que la mente es la que está enferma y es a quien hay que sanar. Exactamente. Y fíjate, ya que estás diciendo eso de que no pareciera que es una decisión, sino que es algo más inconsciente, sí es importante que sigas adelante con el párrafo 4, porque lo explica ahí. Muy bien. Ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión, ni nadie cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consistente a todas las clases de enfermedad que percibe en sí mismo o en los demás. No es tampoco en este nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. Él mira más allá de la mente y del cuerpo y ve únicamente la faz de Cristo resplandeciendo ante él, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quien es el que necesita ser curado. Este reconocimiento no hace referencia a algo en especial. Es verdad con respecto a todas las cosas que Dios creó. En dicho reconocimiento se subsanan todas las ilusiones. Pues es que efectivamente aquí está hablando tanto de los maestros de Dios que están estudiando el curso, como de los maestros de Dios que todavía no están estudiando el curso. Porque dice, ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión. O sea, es cierto, nadie acepta esta idea al principio. O sea, nadie la acepta. ¿Por qué? Porque dice, oye, es como si yo eligiera, por ejemplo, un accidente. Es como si yo eligiera haberme machucado el dedo, ¿sí? O es como si yo eligiera haber perdido el trabajo, que me despidieran, ¿sí? O es como si yo eligiera haber tenido una esposa o un marido infiel. Dice, nadie cree realmente que lo que quiere es vivir estas circunstancias. Más sin embargo, dice, puede que tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero aunque la acepte en teoría, eso no quiere decir que la aplique de manera consistente en todo tiempo, en todo lugar y en sí mismo o en los demás. Por eso aquí eso es para todos aquellos maestros que todavía no estudian este curso, ¿sí? O el curso de regresar a casa, ¿sí? El curso universal. Más, por eso aquí hace una separación. No es en este nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. No es en las circunstancias, no es en la enfermedad, no es con la persona con la que tiene el conflicto, no es en lo externo. O sea, donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación es en la mente, pero en su propia mente del Maestro. O sea, yo, Carlos, cuando veo una circunstancia afuera, cuando veo que hay algo que me perturba, lo único que tengo que hacer es voltear a mi interior y decir, necesito curación. Estoy viendo algo que seguramente es un reflejo de mis pensamientos. Entonces, por eso, él mira más allá de la mente y del cuerpo. O sea, está viendo hacia la unidad.
y ve únicamente, por eso dice que ve la faz de Cristo resplandeciendo ante él. O sea, la faz de Cristo, acordémonos que ya en el mismo manual del maestro, en la segunda parte del libro de ejercicios, estableció que la visión de Cristo es exactamente lo mismo que el Espíritu Santo, es lo mismo que el Hijo de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿hacia dónde estoy viendo? Precisamente a la verdad, ¿sí? Que es la que corrige todos los errores de mi mente para que sane mi percepción. Por eso la curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quién es el que necesita ser curado. ¿Quién es el que necesita ser curado? Yo mismo, yo el Maestro. Yo, en nombre del Hijo de Dios, a través de mi mente, curo mis pensamientos y eso alcanza una constelación que yo no tengo ni idea de hasta dónde va a llegar, que implica a todos mis demás hermanos. Por eso este reconocimiento que hace de que la curación se hace en mi mente, no es que se haga referencia a algo en especial que yo haya visto, es en mí, ¿sí? Y por eso, si es verdad en mí que la sanación se está llevando a cabo en mi mente, también es verdad que se lleva a cabo en todas las demás mentes que Dios creó. Así que en dicho reconocimiento se sanan todas las ilusiones. Efectivamente, es una bendición. Cada maestro de Dios que ha aceptado la expresión para sí mismo, se convierte en una luz del mundo. Te escucho, Leti. Pues sí, o sea, nos está explicando cómo manejamos todo estas formas, ¿no? Cómo aceptamos creer que lo externo nos está dañando en el cuerpo y que no hay manera de hacer algo, ¿no? Pues esto sí, como dices, pues a lo mejor para quienes no hemos hecho nada por nuestra búsqueda en la verdad, pues sí, es real, ¿no? Antes de que hiciéramos el curso, yo que no he hecho otras búsquedas y no tengo otras disciplinas en mi mente, pues sí, eso era, ¿no? Hace calor, me daban anginas, o hace frío y me daba gripa, y entonces uno lo acepta tal cual. No haces ninguna búsqueda de decir, bueno, ¿y por qué me estoy enfermando? ¿O por qué me está pasando esto? ¿O por qué tengo aquello? ¿No? Entonces, pues ahora que sabemos esto es cuando nosotros nos cuestionamos y podemos entender que lo que está enfermo es nuestra mente, a partir del sistema de pensamiento que tenemos, ¿no? Entonces, pues ahí es donde hay que corregir nuestros errores mentales, no físicos, y sanarnos. Ahora sí que es en cuerpo y en alma, porque cuando uno sana el alma, pues automáticamente el cuerpo pues va también a recuperar su estado normal, ¿no? Entonces, lo más importante es sanar nuestra mente. Lo que venga después, pues ya es añadidura. Esto también se refiere a, por ejemplo, lo que dijiste, que estamos enfermos también al tener carencia, al tener un mal trabajo, pensar que tenemos una mala pareja o queremos otra. También es lo mismo. Cuando yo acepto la verdad, pues esto cambia y entonces se sana ese sentimiento de carencia o de necesidad. Entonces cambia inmediatamente nuestra forma de ver lo que está pasando. Es ahí cuando ocurre el milagro. Si nosotros estamos viendo un mundo de miedo, pues al tener milagros en nuestra mente, pues vamos viendo cómo ese miedo va cambiándose por amor. Ya no tenemos rencores, ya no tenemos problemas con las demás personas, con nuestros trabajos, con nuestras formas de vivir aquí, porque a pesar de que tenemos este sistema de pensamiento que nos lleva a las formas, estamos en contra de las mismas formas que hemos creado, ¿no? O sea, es medio absurdo, pero así es. Entonces, pues en el trabajo que hemos hecho, por lo menos en estos ya 350 y tantos días, pues ya hemos empezado a limpiar estas partes
que nos decían que lo que está afuera, a pesar de que yo lo creé, pues también me sigue molestando. Ya no le vamos a poner tanta atención en eso, porque lo que necesitamos es cambiar nuestra forma de pensar y entonces ver lo que es la verdad, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vámonos con la lectura del libro de ejercicios. Estamos en la introducción, ya estamos aquí preparados para hacer la escalada hacia el cielo y pues estamos introduciéndolo. Ayer vimos la primera, el versículo 1, dice que tienes que leer el libro de texto sí o sí, no hay vuelta de hoja. Que tienes que practicar el libro de ejercicios sí o sí, porque a través de entrenar tu mente es como llegas a pensar según las líneas expuestas en el texto. ¿Qué es un lavado de coco? Sí o sí, no hay de otra. Y dice que los ejercicios no requieren mucho tiempo, que no importa dónde se hagan, no requieren ninguna preparación, el entrenamiento dura 1 año, las lecciones son exactamente 365 y que solamente hagas una por día y que hagas tal como se te indica. Hoy vamos con el número 3. Adelante. El libro de ejercicios está dividido en 2 secciones principales. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves y la segunda a adquirir una percepción verdadera. A excepción de las sesiones de repaso, los ejercicios diarios están planeados en torno a una idea central que se enuncia primero. A esta le sigue una descripción de los procedimientos concretos, mediante la cual debe aplicarse la idea del día. Y bueno, pues aquí está explicándolo, o sea, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues que el libro de ejercicios está dividido en primera parte y en segunda parte. Y que la primera parte está dedicada a limpiar nuestra mente para que podamos ver de una manera distinta. Y la segunda, si la primera borró todo, que está haciendo una tabla rasa en nuestra mente, la segunda parte nos ayuda a ver de manera correcta. Y que además hay sesiones de repaso. O sea que después de los primeros 50 ejercicios, hay una segunda, un repaso, primer repaso. Después de 20 lecciones hay otro repaso. Hay 5 repasos y que aparte de los repasos, todos los ejercicios están planeados y que hay una descripción de los procedimientos concretos que tienen que aplicarse a lo largo del día. O sea, está muy claro, el camino está muy fácil, está muy bien señalado, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, no vamos a hacer el libro de texto como nosotros queremos. No, como dice, no nos corresponde a nosotros decidir cuál es el curso correcto. No vamos a decir nosotros cuál es el maestro que nos va a guiar. Lo acabamos de leer, nosotros sabemos, si ya tenemos un maestro que conoce quién somos, pues ese maestro es al que le tenemos que tomar su clase. Bueno, yo creo que, perdón Sí. que te interrumpa, pero lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar sin estar cuestionando si esto es así o no, porque el cuestionamiento de que si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, o mejor lo hago así o mejor lo hago de otra manera, entonces estamos cambiando nuestro sistema de pensamiento. Lo que necesitamos es dejarnos guiar, hacerlo tal como la descripción y los procedimientos de cada lección nos dicen cada día. Así es simple, así es sencillito. Y nos vamos a hacer la vida más fácil, porque si nosotros queremos inventarle, Nos complicamos en cuestionarnos y nos estamos deteniendo, porque entonces el ego es el que pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué si a mí me dijeron tal? Entonces eso es retraso. Lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar. Eso es lo que necesitamos, nada más dejarnos guiar, no cuestionar, no estar pensando que si eso no es. Acatar, como dicen, los procedimientos concretos de cada lección. Bien, exacto. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra transmisión. Les queremos agradecer que hayan estado con nosotros. Y, Leti, despedimos la transmisión diciendo: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. hasta mañana.